Sí, Félix, cómo no, estoy reportando en estos momentos aquí en vivo, estoy enfrente de un centro comunitario y estamos enfrente de una verdadera tragedia, una tragedia de proporciones inimaginables ocurrida en el interior de esta pequeña iglesia comunitaria First Baptist aquí en Sutherland Springs, en el estado de Texas. Félix, se están manejando cifras de 20, 25 o posiblemente más de 30 personas que perdieron la vida. Esta obviamente es información que no está oficializada, confirmada todavía, sin embargo, es cifra que están manejando algunos oficiales que prefirieron permanecer en el anonimato. Se habla de cuando menos 15 personas heridas. Así que lo ocurrido aquí es una pesadilla completamente en una mañana de domingo, en una mañana de iglesia, cuando nadie se espera que una persona armada, posiblemente perturbada de sus facultades mentales, entre a un lugar de oración y abra fuego de manera indiscriminada en contra de hombres, de mujeres y niños que se encontraban muy posiblemente en un estado contemplativo de oración para terminar con la vida de ellos. Obviamente es una población bastante pequeña, obviamente esta población está terriblemente impactada, cuando menos alguien de aquí, de mis alrededores, sabía o sabe de una de las personas que resultó o bien herida o definitivamente perdió la vida. Incluso el shock emocional es tal que muchas de las personas que están aquí, y lo entendemos perfectamente, Félix, no quieren nada con nosotros, nos están tratando de alejar de aquí, del lugar, porque hay personas en estado de shock, hay personas llorando. Yo platiqué con uno de los pastores que está aquí disponible, que no quería hablar, sin embargo le pregunto qué pensaba él de lo que había ocurrido esta mañana en esta población, y él simplemente dijo lo siguiente, las pocas palabras que dijo fueron: si alguien no cree en el diablo, en el demonio, esto debe ser un ejemplo, que el demonio y el diablo son reales y que estuvieron presentes esta mañana en la población y en el interior de esta iglesia comunitaria, de esta iglesia bautista. Esta es una escena criminal totalmente activa en este momento. Hay obviamente agentes del departamento de la policía de esta población, ya llegaron agentes del departamento de seguridad pública del estado, el FBI ya está en contacto y ya se encuentran presentes también aquí tomando control de esta investigación, muy posiblemente tratando de determinar si se trató de una persona simplemente perturbada de sus facultades mentales o si por el contrario se trata muy posiblemente, escuchaba yo la entrevista que le hacías al representante del funcionario público, si puede llegar a ser un caso de odio racial. No lo sabemos todavía. Lo que sí sabemos es que esto apenas empieza a escribirse, esta tragedia aquí en Sutherland Springs, al sureste de la ciudad de San Antonio, aproximadamente a 40 millas al sureste de San Antonio. Félix. Así es, Antonio. Yo quisiera que recapituláramos un poco sobre los sucesos, a qué hora se conoce la información, en qué momento se da el tiroteo, para que le demos a la gente una especie de cronología de los hechos que han sucedido en las últimas horas, además teniendo, como hemos dicho permanentemente, que estas cifras de las que estamos hablando seguramente se van a tener que actualizar. Efectivamente, supuestamente la primera llamada a las autoridades ocurrió alrededor de las 11:30 de esta mañana, cuando se llevaba a cabo el servicio religioso. Una persona, se dice, vio caminar al hombre hacia el interior de la iglesia y después escuchó los disparos. Eso fue a las 11:30 de esta mañana. No lo supimos sino hasta poco después, y cuando digo no lo supimos, me refiero precisamente a los medios de comunicación que estamos alrededor de esta pequeña comunidad. La comunidad es muy pequeña, Félix. Así que en cuanto las personas estaban tratando de determinar qué es lo que estaba pasando a las 11:30 de la mañana, poco después del mediodía fue cuando supimos nosotros acá en el área de San Antonio. Incluso cuando venía para acá venían otros medios de comunicación por la carretera tratando de llegar aquí a esta comunidad lo más pronto posible. Sabemos muy posiblemente que por el número de personas... Volvemos en esta transmisión especial de la masacre en Texas, y en alguno de nuestros enlaces anteriores les mencionábamos que el pastor de esta pequeña iglesia, que es el escenario de la masacre, se llama Frank Pomeroy. Pues bien, ya lamentablemente tenemos la primera identidad de una de las víctimas, es Annabel Pomeroy, es la hija del pastor, que tenía solo 14 años. Annabel Pomeroy ha sido identificada como la primera víctima, es la hija del pastor de esta iglesia, escenario de la masacre, tenía, como decimos, solo 14 años. Y Pedro, vuelvo contigo, y decíamos que esa era una de nuestras angustias en medio de todo este panorama tan doloroso, que
seguramente y tristemente entre las víctimas era muy posible que hubiera niños. Ya tenemos la primera confirmación, una niña de 14 años, la hija del pastor, porque es un domingo en estas iglesias rurales donde la tradición es ir en familia a la iglesia y que los hijos se vinculen a la iglesia. Correcto, es lamentable, lamentable porque voy a presumir y voy a especular un poco porque quizás Anabel estaba sentada mirando a su padre, dando el mensaje, o a algún otro miembro de la congregación. Ella no sabía lo que estaba ocurriendo y lamentablemente, y me imagino que ella fue víctima de este tiroteo. Okay. Entonces, bueno, es la tragedia de lo que estamos conociendo. Así es, y que de alguna manera nos pinta el panorama de lo que se tuvo que vivir en esa iglesia. Podemos estar hablando de que una iglesia que podría tener una capacidad para especular unas 100 personas máximo, deben ser habituales en una iglesia como esta, y una persona armada llega y prácticamente los que se encuentran en su interior no tienen posibilidad de escape. Correcto, y hubo algo que quería, para semejanzas también lo vimos en un ataque que hubo más o menos hace como un año y medio, lo cubrimos allá en Lafayette, Luisiana, donde una persona anglosajona de un poco de más de 50 años de edad entró a una sala de cine y simplemente abrió fuego cuando la película comenzaba. Y también lo vimos allá en Colorado, pero ese fue una persona que entró por el frente, pero este señor estaba sentado viendo la película y simplemente se paró y empezó a disparar a la gente de atrás. Entonces, lamentablemente es muy fácil llevar a cabo una masacre cuando uno va entrando a un lugar y hay un grupo de gente mirando hacia el frente, no tiene capacidad de predecir qué va a ocurrir y desafortunadamente termina siendo víctima mortal de un ataque de este tipo. Es muy imposible prácticamente poder escapar de ser objetivo de una bala que venga de una persona que esté disparando desde atrás, de la entrada. Resulta prácticamente imposible. Un espacio además muy confinado, una iglesia, quizás unas 4 o 5 puertas de ingreso y salida, pero mayormente la puerta de entrada siempre está al frente, en la parte frontal del edificio. La gente está sentada mirando hacia el podio que está al fondo de la edificación, entonces se hace muchísimo más fácil llevar a cabo este tipo de ataques y tener una cifra mortal, lamentablemente.